¿Sabías que restos de gigantes han sido hallados en diferentes partes del mundo y desconciertan a los científicos? Desde hace milenios, la humanidad ha contado historias sobre gigantes, seres colosales que habitaron la Tierra. Estas leyendas aparecen en prácticamente todas las culturas, desde los Nefilim de la Biblia hasta los gigantes nórdicos y las criaturas ciclópeas de la mitología griega. Pero lo que alguna vez pensamos que era mera ficción, podría no serlo. Hoy te mostraremos pruebas innegables que sugieren que los gigantes no son un simple mito, sino una realidad histórica. Desde asombrosos descubrimientos arqueológicos hasta extraños testimonios modernos, estas pruebas te dejarán sin palabras. Prepárate para una experiencia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre nuestro pasado. El gigante de Ecuador. En 2013, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento sorprendente en las remotas selvas de Loja, en el sur de Ecuador. Lo que parecía ser una excavación rutinaria se convirtió en un evento de repercusión mundial cuando los investigadores desenterraron un esqueleto humano de proporciones increíbles. El individuo medía más de 7 metros de altura, una cifra que superaba cualquier estándar humano conocido. Este hallazgo fue validado por varios científicos que analizaron los huesos, confirmando que no se trataba de una simple deformidad o manipulación. Sin embargo, lo más intrigante del descubrimiento es que coincidiría con las leyendas locales de los gigantes protectores, que, según los pueblos indígenas, habitaron la región mucho antes de la llegada de los europeos. Estos gigantes, según las leyendas, defendían a las tribus nativas y mantenían una extraña relación simbiótica con la naturaleza. Lo que realmente añade un toque de misterio a este caso es que, a pesar de las pruebas, el caso fue rápidamente silenciado por las autoridades científicas. Los huesos fueron retirados para su análisis, pero poco después desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué interés podría haber en ocultar la existencia de estos seres? Un encuentro sobrenatural. Uno de los relatos más impactantes sobre gigantes proviene del año 2002, cuando un pelotón de soldados estadounidenses patrullaba una zona montañosa de Afganistán, en Kandahar. Según el testimonio de los soldados, se encontraron con una criatura descomunal que superaba los 3 metros de altura y poseía una fuerza inmensa. Este gigante, cubierto de ropas primitivas y armado con una lanza de grandes proporciones, los atacó sin previo aviso. Lo más sorprendente es que, tras una feroz batalla, los soldados lograron abatir al gigante. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante es lo que sucedió después. Según los informes, el cuerpo del gigante fue trasladado por helicóptero a una base militar, pero nunca más se supo del incidente. Los soldados involucrados en el hecho fueron silenciados o reasignados a otras misiones, y no se les permitió hablar del encuentro. Con el tiempo, surgieron teorías que aseguraban que estos gigantes podrían haber sobrevivido en regiones aisladas del planeta, ocultándose de la civilización moderna. ¿Es posible que los militares hayan tenido encuentros con criaturas de otro tiempo y que los gigantes han caminado entre nosotros en tiempos recientes? Los gigantes antediluvianos. El relato bíblico de los Nefilim es una de las menciones más antiguas y detalladas de gigantes en la historia de la humanidad. En el Génesis se describe a los Nefilim como los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre, una raza de gigantes que habitaba la tierra antes del diluvio. Estos seres, según los textos, eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que sugiere que tenían una naturaleza semidivina. A lo largo de la historia, los teólogos y arqueólogos han debatido si los Nefilim eran seres reales o simplemente una metáfora para representar poderosos reyes y guerreros de épocas pasadas. Sin embargo, en varias excavaciones en el Medio Oriente se han encontrado restos humanos que superan los 2,5 metros de altura, lo que ha despertado más preguntas que respuestas. ¿Son estos esqueletos la prueba de que los Nefilim existieron? Además, varias culturas antiguas, como los sumerios y los egipcios,
también mencionan en sus registros a seres gigantes que descendían del cielo. Estas coincidencias han llevado a algunos investigadores a sugerir que los Nefilim eran una raza real de seres colosales que fueron exterminados durante el diluvio. ¿Es posible que estos gigantes fueran los descendientes de seres de otro mundo? El gigante de Nueva York. En el siglo XIX, en el condado de Onondaga, Nueva York, unos granjeros que cavaban un pozo encontraron algo que cambiaría para siempre su percepción de la historia: el esqueleto petrificado de un hombre gigante de más de 3 metros de altura. Este hallazgo, conocido como el Gigante de Cardiff, fue inicialmente aclamado como una de las mayores pruebas de la existencia de gigantes en América del Norte. Científicos y curiosos viajaron desde todas partes para observar este asombroso descubrimiento. Sin embargo, poco después surgió una controversia. Algunos expertos comenzaron a sospechar que el esqueleto era falso. Tras varios análisis, algunos afirmaron que era una creación elaborada de yeso, tallada para parecer un esqueleto humano. La comunidad científica se dividió, con algunos insistiendo en que el gigante era una prueba de una antigua civilización de gigantes, mientras que otros lo descartaron como un engaño. A pesar de que la mayoría de los expertos hoy en día consideran el Gigante de Cardiff una estafa, aún existen teorías que sugieren que este caso fue utilizado para desacreditar otros hallazgos similares. Los gigantes de Glastonbury. En la década de 1930, un equipo de arqueólogos que excavaba en Glastonbury, Inglaterra, hizo un descubrimiento que dejó atónitos a los investigadores. Entre las tumbas medievales encontraron los restos de lo que parecía ser una civilización mucho más antigua, y entre ellos esqueletos de individuos que medían más de 3 metros de altura. Acompañando a estos cuerpos gigantes se encontraron armas y herramientas descomunales que no podrían haber sido manejadas por humanos de tamaño normal. Lo curioso es que Glastonbury siempre ha estado asociado con leyendas celtas y arturianas. Según algunas tradiciones, Glastonbury era el lugar donde los gigantes vivían antes de la llegada de los humanos modernos. Estas leyendas hablaban de un reino de gigantes que protegía los secretos del mundo antiguo y que fue derrotado por poderosos héroes. A pesar de las pruebas físicas, muchos de los descubrimientos en Glastonbury fueron rápidamente sellados y las investigaciones posteriores no arrojaron más luz sobre la procedencia de estos gigantes. ¿Es posible que Glastonbury fuera el hogar de una raza de gigantes que coexistió con las primeras civilizaciones humanas? Leyendas nativas confirmadas. Las montañas rocosas de América del Norte han sido durante mucho tiempo el escenario de leyendas sobre una antigua raza de gigantes. Las tribus nativas americanas hablaban de los Sasquatch o Pie Grande, pero estas historias no solo se referían a una criatura peluda y mítica, sino a una raza de gigantes que habitó la región hace miles de años. En varios relatos se menciona que estos gigantes vivían en cuevas y eran tanto cazadores como guerreros. En el siglo XIX, varios exploradores afirmaron haber encontrado restos de humanos gigantes en estas montañas. Uno de los casos más famosos es el hallazgo de una cueva en Wyoming que contenía huesos humanos de proporciones gigantescas. Sin embargo, tras ser desenterrados, los huesos desaparecieron sin dejar rastro. Algunos teóricos de la conspiración aseguran que los gigantes fueron exterminados por los primeros colonos europeos y que las pruebas de su existencia fueron eliminadas para proteger la historia oficial. ¿Es posible que estos gigantes hayan sobrevivido en lugares remotos y que sean en realidad los últimos miembros de esta raza? El gigante de Varsovia. En 2016, durante una excavación rutinaria en Varsovia, Polonia, arqueólogos descubrieron algo asombroso: los restos de lo que parecía ser un guerrero gigante enterrado en una tumba ritual. El esqueleto medía más de 2,7 metros y junto a él se encontraron armas y armaduras que también eran descomunales en tamaño. Las pruebas de carbono situaban el hallazgo en torno al siglo IX, pero la verdadera identidad del gigante sigue siendo un misterio. Los historiadores locales sugirieron que este individuo podría haber sido un miembro de una tribu germánica, pero su altura anómala ha llevado a otros a pensar que se trataba de algo mucho más antiguo. Además,
Las leyendas locales hablan de una raza de guerreros gigantes que habitó la región antes de la llegada de los eslavos, lo que coincide con el descubrimiento. Algunos creen que este hallazgo podría haber sido la prueba de una civilización perdida de gigantes guerreros que habitó Europa. Los gigantes de Noruega. La mitología nórdica está llena de historias sobre los Jotun, una raza de gigantes que habitaba Jotunheim, una tierra mítica separada de los reinos humanos. Estos gigantes, descritos como colosales y poseedores de una fuerza sobrehumana, fueron enemigos acérrimos de los dioses y los humanos. Pero, ¿y si estas leyendas no fueran solo mitos? En el siglo XX, un grupo de arqueólogos que exploraba una cueva remota en Noruega descubrió lo que parecía ser un cementerio de gigantes. Los restos encontrados eran humanos, pero de proporciones increíbles, con varios esqueletos que superaban los 2,5 metros de altura. Los análisis iniciales indicaron que los restos databan de miles de años, lo que coincidiría con la época de las primeras civilizaciones escandinavas. Sin embargo, tras el descubrimiento, la cueva fue sellada y las pruebas nunca se hicieron públicas. Es posible que estos gigantes fueran exterminados por los vikingos o que simplemente se extinguieran con el tiempo. Gigantes bíblicos. El rey Og de Basán es uno de los gigantes más famosos de la Biblia. Se dice que su cama medía más de 4 metros de largo y que fue uno de los últimos sobrevivientes de una raza de gigantes que habitaba la tierra. Según el relato bíblico, Og fue derrotado por los israelitas durante la conquista de Canaán, pero su legado ha persistido en los textos religiosos. Lo interesante es que en la región del Golán, cerca de la antigua Basán, se han descubierto estructuras megalíticas conocidas como dolmens, que datan de miles de años atrás. Estas tumbas, que son tan grandes que parecen haber sido diseñadas para seres de gran tamaño, coinciden con las descripciones bíblicas de los gigantes que habitaban la región. Además, algunos estudiosos sugieren que estos dolmens podrían ser la tumba de Og y otros gigantes como él. El descubrimiento de estas tumbas ha alimentado el debate sobre si los relatos bíblicos sobre gigantes son más que simples metáforas. Es posible que los gigantes descritos en la Biblia fueran seres reales y que los restos de Og aún estén ocultos. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía por los misterios de los gigantes. No olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario sobre qué prueba te ha sorprendido más. Hasta la próxima, curiosos del mundo.